Hola, buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con la guerra, que están muy claras las dos partes en que se divide todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que es la primera que vimos el otro día, en la cual las victorias del eje fueron incontestables, continuas, constantes, sin prácticamente enemigo que pudiera hacerle frente, y tiene toda Europa. Nos habíamos quedado aquí, que Hitler fue capaz de ir acumulando territorios y victorias constantemente. La única zona que se le resistía fue Inglaterra, pero todo lo demás está bajo dominio del eje. En ese contexto, al final de 1941 es cuando Hitler decide ampliar el territorio europeo hacia Rusia, que había sido habían firmado el pacto de no agresión, pero considera que si ya tiene el resto de Europa, pues que le queda Rusia por invadir y por ocupar. Y empieza el acoso hacia Rusia. Empieza en octubre, ya dijimos el otro día que no contaba con el invierno de Rusia, y es ahí cuando empiezan las primeras batallas, las primeras derrotas que tiene que asumir Hitler. En un principio llega hasta las puertas de Moscú, pero cuando llega el invierno empieza a haber muchísimas dificultades del ejército ruso para seguir ocupando territorio, y lo que es más importante, se produce la batalla de Stalingrado, que dura un año, que es la batalla más cruel y más dura de la humanidad que ha existido nunca, porque murieron 2 millones de soldados en esta batalla. Hay una película que seguramente es cierto, que habla de que los soldados rusos no tenían fusiles para todos en el ejército ruso. Entonces le daban a uno el fusil, pero iban dos. Y las órdenes eran que cuando caía el primero tenía que coger el fusil el segundo. Hasta ese extremo llegaron la barbarie y la barbaridad de esta batalla. Pero fue ganada por los rusos justamente. Y el ejército alemán tiene que empezar a retroceder. Por primera vez desde que empieza la guerra, el ejército alemán retrocede, y en ese retroceso los rusos van avanzando y van liberando territorios que habían sido ocupados, países que habían sido ocupados por Hitler, pues Bulgaria, Hungría, todos los países que van avanzando hacia Polonia, que van avanzando hacia Alemania, y continúan su avance hacia Alemania. Ese es el primer escenario donde Hitler está retrocediendo, donde Hitler está perdiendo por primera vez en la guerra, pero no será el único, porque ya hemos visto también que había un dominio del eje de los alemanes y los italianos sobre el norte de África, y esto cambiará cuando ingleses y americanos desembarcan en Marruecos y en Argelia, y empiezan la lucha por el dominio de esta zona. Y en esta lucha destaca sobre todo Montgomery en la batalla de Alamein, que también es una primera gran derrota al ejército nazi. Y después, a partir del desembarco de americanos y de ingleses, ya es la recuperación total del territorio del norte de África. Rommel y los Afrika Korps se tienen que retirar. Por otro lado, también se produce otro gran desembarco de aliados americanos e ingleses en Italia, concretamente en Sicilia y en el sur de Italia. Estas tropas van liberando territorio por el sur, pero las tropas del eje, tanto italianas como alemanas, por el norte también consolidan territorio, con lo cual en el momento que se produce la división de Italia en dos partes: la parte sur, que será aliada, que le declara incluso la guerra al ejército alemán, y la parte norte, que sigue estando en dominio de Hitler y de Mussolini en este caso, que también dimitirá Mussolini en esta zona, y después lo ejecutarán, ya lo vamos a ver, que será la República Fascista del Salò, al norte de Italia. Estas tres derrotas, estos tres escenarios, significan que finalmente las cosas para Hitler están yendo cada vez peor, y que no ha conseguido que ese gran territorio que había ocupado, que era prácticamente toda Europa, realmente estaba bien consolidado, porque en cuanto se producen estas batallas, Hitler va perdiendo territorio continuamente.
de Francia, que es donde está realmente aposentado el ejército alemán. Se produce el desembarco de Normandía en junio de 1944. El gran desembarco de Normandía, porque son 25.000 soldados americanos sobre todo, pero también ingleses, que desembarcan en Normandía, y se produce en la operación Overlock el enfrentamiento con el ejército alemán en esta zona, y el enfrentamiento que obliga al ejército alemán a retirarse, a ir retrocediendo. Y retroceden pues de París en agosto del 44, retroceden de Alemania en septiembre del 44 y van retrocediendo hacia Alemania. En este retroceso también se produce pues como la venganza, ¿no? Churchill en un discurso dice que se va a bombardear Alemania día y noche, y así lo hace realmente. Ciudades enteras serán arrasadas. Una ciudad mítica que será arrasada por los bombardeos de americanos e ingleses será la ciudad de Dresde, que queda absolutamente destruida, y parece ser que de los 600.000 habitantes que había, 200.000 morirán en estos bombardeos. Como os podéis imaginar, las guerras, estén quien estén ganando, siempre son derrotas humanas, y siempre son barbarie, y siempre son destruir la dignidad humana allí donde se produzca el enfrentamiento, la batalla. Las tropas americanas siguen avanzando, americanas y inglesas siguen avanzando por el Rin, y las tropas rusas siguen avanzando por el este. Llega un momento que están prácticamente ocupando ya a Alemania, y los rusos son los primeros que llegan a Berlín en el 45, en abril del 45. En abril del 45 también es cuando se consigue liberar totalmente Italia. En agosto del 44 ya se había liberado Roma, se había llegado a Roma, y se ejecuta a Mussolini. Los partisanos ejecutan a Mussolini, y por otra parte también en Alemania Hitler, pues cuando se siente totalmente perdido, decide que no le cogerán vivo y que se suicida. El 2 de mayo se suicida, y el 7 y el 8 de mayo se acaba la guerra en Europa. Se firman los tratados de paz con el ejército alemán, que reconoce la derrota. Esto por parte de la zona europea, pero también sabemos que hay otra zona, por eso justamente se llama mundial por esto, que también están en guerra, y es la guerra del Pacífico entre los japoneses y los americanos. En esta guerra hubo un periodo también muy marcado, igual que había habido en Europa, de dominio de los japoneses. Los japoneses, después de Pearl Harbor, en diciembre del 41, no se pararán aquí. Hubo 500 aviones bombardeando la flota de Pearl Harbor. No se pararán aquí, evidentemente, sino que continuarán esa escalada de ocupación de territorios sin parar durante año y medio. Se van quedando pues territorios que habían sido o que eran protectorados de Francia, como Indochina, o de Holanda, y se van quedando por territorios como es lo que es el actual Vietnam, Siam, Birmania, toda esta zona que hoy han cambiado de nombres, que está donde es la actual Vietnam ahora. Y además continúan hacia el Pacífico, y se continúan quedándose todas las islas del Pacífico. Borneo, Java, las Islas Marianas, las Filipinas, las Islas Marshall. Toda la zona prácticamente queda bajo dominio de los japoneses, hasta que se produce una primera derrota en Guadalcanal, que recuperan, esta isla la recuperan los americanos, y empieza la segunda fase, igual que había pasado en Europa con Hitler, en que son los americanos los que van recuperando isla tras isla hacia el norte, sobre todo las Marianas, las Filipinas, Okinawa, todas las zonas, las islas hacia el norte, y van destrozando y derrotando al ejército japonés. Y concretamente hay una batalla, la batalla de Leyte, donde aniquilan a la flota japonesa. En ese momento, prácticamente, el ejército japonés está derrotado, pero
que es febrero del 43, pero no se rinde. No deciden que no tiran la toalla, porque en la filosofía japonesa la derrota es un deshonor. Es un deshonor y una persona en el deshonor no puede vivir. De ahí el famoso ritual de rajarse el vientre, y este suicidio que es como ceremonial, el harakiri. No se rinden. Tienen derrota tras derrota, tienen que dejar territorios que han ocupado. Hay muchísima mortandad de soldados, hay muchísimas continuas situaciones de cómo han perdido la guerra, que es evidente que han perdido la guerra, pero no se rinden. Y surgen estos hasta el punto, ¿no?, de que surgen estos soldados, que son los que llamamos hoy kamikazes, que eran soldados, eran pilotos de avión, que estrellaban su avión contra una zona enemiga o contra otro avión americano. Y no había manera de acabar la guerra. Estuvieron más de un año en esta situación de que el ejército japonés estaba derrotado, pero ni el gobierno ni el ejército decidían acabar con la guerra. Continuaba la guerra, continuaban las masacres, tanto de unos como de otros, más de japoneses, pero continúan las masacres, y finalmente los americanos lo que deciden es que tienen que acabar la guerra de una manera u otra, y lo que harán serán esta otra gran barbarie, ¿no?, que tenemos que asumir los humanos, que es cuando se tiran las bombas de Nagasaki e Hiroshima y queda todo el territorio devastado y con efectos radiactivos durante décadas. Esto pasa el 6 y el 9 de agosto de 1945, y este sí que será el punto final de la guerra en el Pacífico. Bueno, chicas, pues queda hablar de las consecuencias de todo esto, y queda la otra parte también, que sería hablar del holocausto judío por parte de nazi, ¿no? La otra gran puerta negra, ¿no?, el otro gran escenario terrible de esta guerra que superó cualquier otro evento de la humanidad en inhumanidad. ¿De acuerdo? Para la próxima clase hablamos. Venga, hasta luego.